Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay. Hoy comenzamos antes de las 20:08, 19:58 dice aquí el reloj del estudio. Arrancamos con Nano, control de emisiones, con Gustavo Germán en la puesta a punto, en el último día de La Máquina de Pensar. Hoy también vamos a hablar de cuentos. Hoy vamos a hablar de cuentos y también vamos a llamar a Buenos Aires, vamos a inaugurar una sección, una columna en La Máquina de Pensar que se va a llamar Tecnolit, y porque va a hablar de libros digitales. Un espacio para hablar de libros digitales. Vamos a hablar con la escritora Valeria Iglesias. Ella es editora de la editorial Outsider, una editorial digital que está dedicada solo a cuentos, y entonces ella está en el tema digital. Y bueno, creo que es hora de que aquí en La Máquina de Pensar, que siempre estamos hablando de libros, aunque esta semana hemos hablado de libros muy variopintos, muy extraños no, pero con ilustraciones, con dibujos, libros de arte, libros inclasificables. Valeria Iglesias va a hablar de un libro que transmutó, que empezó en digital, que después pasó a una editorial artesanal y después terminó una editorial normal o convencional, pero hablaremos con Valeria Iglesias después. Ahora le doy la bienvenida a el crítico cinematográfico. Puse el crítico porque te conocemos como crítico, ¿no? Y escritor Gustavo Iribarne. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Gustavo Iribarne también es profesor de literatura, hay que aclararle, es un hombre que tiene muchos años en radio, me estabas diciendo, y básicamente, digamos, se conoce tu firma como crítico de cine, ¿no? Durante verdad. mucho tiempo seguís haciendo crítica por de supuesto, cine, ¿no? sí. Apareciste con este libro de cuentos, editado por Yagurú, por Maca, unas ediciones como todas las de Maca, ¿no? Sí, impresionante. Sobre todo muy sensibles a la hora de captar el espíritu del libro, ¿no? Es verdad, es cierto, totalmente. ¿No? En ese sentido, por alguna razón, Maca resolvió la tapa de este libro, que por lo demás es un libro, digamos, no hizo ninguna locura experimental, sino que es un libro también convencional, digamos, de cuentos, un libro normal. La tapa que eligió es la tapa de un viejo piso cuarteado, estos de baldosas blancas y negras, ¿no? Es cierto. ¿Vos estuviste de acuerdo con esta tapa? Obviamente te encantó. Desde el primer momento, sí. Primero que, Maca es un ícono en cuanto a lo gráfico, también como poeta, es un gran poeta, y tiene gran sensibilidad. Y de alguna manera recogió el espíritu, la esencia de lo que aparentemente trasunta el texto en su integridad. La revancha y otros cuentos se llama el libro, son cuentos bastante breves y son cuentos, Rafael Courtoisí hace un prólogo muy elogioso y donde entre otras cosas dice que, estoy de acuerdo con eso yo, cada cuento está trabajado, digamos, en su integridad y en su estilo, digamos. No quiere decir que todos los cuentos traten de lo mismo. Sobre todo diría yo que al contrario, hay como muchas teclas, se ha tocado muchas teclas, cierto, ¿no? Muchas medidas. Eso es verdad. Abordé desde lo que uno puede denominar la prosa poética hasta el cuento convencional, u otros estilos que mezclan sueños sobre sueños, con finales abiertos, o en fin. Era una suerte de exploración experimental que a mí me interesaba, y como te decía antes, fuera de micrófonos, me preocupaba, me interesaba sobre todo esa complicidad con el lector frente a lo que se está denominando hoy por hoy la teoría de la recepción, es decir, el lector que reconstruye la lectura a partir de un posible final abierto. Y en ese sentido, a mí me ha llamado poderosísimamente la atención las múltiples lecturas y señales que encuentran aquellos lectores que han leído los textos y me la señalan, ¿verdad? Y uno a veces quizás no se da cuenta de todas las detonaciones que supone exponer el discurso narrativo al lector. Me sorprendió gratamente. Pero sobre todo, Gustavo, yo creo que son muy entretenidos, ¿no? Eso es importante también, digamos, ¿no? El tema de que realmente uno
se enganche y y caiga bajo el influjo, digamos, de la narración, ¿no? O sea, de la historia, ¿no? Que tengan historias. Algunos me han comentado, y para mí me resultó muy gratificante, que se engancharon Uh-huh. y lo leyeron como de un tirón, es decir, que se quedaron atrapados Uh-huh. con los textos y bueno, y de alguna manera como que los sedujo y tuvieron que seguir hasta terminarlo. Y eso para mí, bueno, resulta un halago, Claro, sinceramente. claro. Hay varios que son policiales o que rondan, digamos, lo que sería la serie negra. Serie negra entendida en, por ejemplo, en un asalto a un banco o en un robo a una casa donde hay, supuestamente hay dos ancianos. Exacto. ¿No? O hay otro que ronda la serie negra porque, digamos, trata de alguien que ayuda o no ayuda en un accidente de tránsito, ¿no? O sea, eso de alguna forma también ronda la serie negra, las muertes violentas, las muertes oscuras y esa inspiración como de tragedia, ¿no? Cuando ocurre una tragedia, bueno, estoy pensando ahora en el cartel llama Dos veces, pero no tiene nada que ver esto, ¿no? Pero tiene que ver, digamos, el hombre que cae bajo una maldición, en fin, ¿no? Eso también es de serie negra también, ¿no? Después en otro me mencionás a Blade Runner, por ejemplo, sin que sea serie negra ese cuento, pero digamos, cuando esto me refiero a algo que tiene muchos elementos de muchos lados distintos, ¿no? O sea, así como Blade Runner traía de muchos lados distintos, no era ciencia ficción, pero sería negra, pero era también se podía analizar desde muchos puntos de vista, lo que se ha llamado la posmodernidad, el tema de meter muchos ingredientes en la olla y hacerlo. Sí, hay algunas guiñadas, algunos homenajes y en algunos casos es simplemente dejarse llevar por la escritura, dejar llevar a los personajes que decidan por sí mismos el camino que tienen que tomar. Yo te comentaba también fuera de micrófonos que de alguna manera el texto publicado, una cosa es el borrador, una cosa es estar trabajando en la pantalla, pero cuando aparece la letra impresa y el libro sale, realmente, te decía, se siente algo como una ajenidad, como que el libro lo escribió otro, y bueno, es un producto que queda sorpresas. Yo a veces lo he releído y me siento extraño releyéndolo. De todas formas, un detalle que me gustaría preguntarte, y es y que yo lo he sentido muchas veces, es la diferencia que tiene un cuento, un texto, una novela, en el manuscrito a verlo leído en libro, ¿no? Exacto. Parece que tiene mucha más intensidad el libro, parece que tiene otra fuerza que no estaba en el manuscrito. Absolutamente, es lo que más o menos estaba tratando de señalar, eso de que cuando el libro toma cuerpo como objeto, esa letra impresa adquiere una dimensión que ya casi como que no pertenece al autor. No, eso sí, el tema de que no te pertenece es cierto, y aparte o te pertenece menos, porque el hombre, el escritor que escribió estos cuentos, y sobre todo cuentos escritos durante mucho tiempo, es distinto al Gustavo Iribarne que estoy hablando ahora, ¿no? O sea, ya han pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, y uno va evolucionando constantemente. Es cierto, también es cierto que se cierran y que quedan como digamos, un producto cerrado. Pero también me parece a mí que el texto agarra una fuerza sorprendente como el libro, ¿no? O sea, cuando está en el libro. En general, digamos, ¿no? O sea, me he pasado con un par de cuentos. Por ejemplo, tuve la suerte de leer un cuento manuscrito de Henry Trujillo y en su momento, y después verlo publicado, y le comenté eso. Él me decía, bueno, no sé, yo no lo noto, pero notaba la fuerza que tenía en el libro, que no era la misma cuando yo lo leí en una hoja Word. Así en lo personal, a mí me ocurrió. Esa fuerza diferente en el libro adquirió esa dimensión, se potenció. Por lo menos yo lo sentí así. Claro. Y sobre todo cuando está bien diseñado y cuando tiene está bien corregido, bueno, hay un trabajo bueno de edición. El libro y los cuentos tienen otro punch, otra contundencia. Ahora, yo decía que tocas muchas teclas, y vos decías también, sí, muchos tipos de argumentos, pero hay, por ejemplo, para decir algo, hay algunos de ciencia ficción, Nuevo Mundo estoy pensando ahora, pero hay otros que son como más
irónicos, como hay uno que se llama El Ángel de la Guarda, que a mí en lo personal me gustó hasta cierto punto. En otro momento dije, ahora ya no me gustó tanto. En cambio, hay otros que realmente te atrapan y te... por ejemplo, hay uno brutal que también puede ser de Henry Trujillo, ¿no? El que mantiene a la familia. Estamos hablando de, te metes, no digo serie negra, te metes en cuestiones de gente que vive muy mal, ¿no? Y muy oscura, digamos, ¿no? Con miradas muy oscuras. Hay varios cuentos donde desde el punto de vista del delincuente. Sí, algunos de esos cuentos surgen a veces simplemente de escuchar de pasada algunos breves informativos de la Crónica Roja, ¿no? El de la complicación, por ejemplo. ¿Cuál es la complicación? Surgió ese del ladrón que se encuentra con los... surgió precisamente de algo que escuché en un informativo, en donde lo hemos oído muchas veces. El ladrón había dicho que se le había complicado el asunto. Y esa complicación, bueno, ¿cuál era? Y matar a uno. Termina matando y robando 2.000 pesos, ¿no? Digamos, exactamente. Entonces, eso a mí me impactó, ¿no? Esos códigos totalmente alterados. No, ¿verdad? pero lo que lográs vos con tu cuento, más allá de los códigos alterados, lográs que uno entre como protagonista y que vea, digamos, tiene su lógica, digamos, obvio, tiene claro, su lógica, ¿no? Sí. Alguien plantea robar una casa, hay unos viejos, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, si hay mucha correspondencia acumulada, quiere decir que no va a haber nadie, entonces hacen toda una lectura y después eso no cierra, y cuando no cierra, bueno, sacan un caño, el desastre, ¿no? El desastre. Sí. En realidad, reitero, son cuentos diversos, algunos, como tú dices, pertenecerían a la policial, a la serie roja, negra en lo más amplio, en el más amplio sentido, ¿no? Otros, bueno, son una suerte de prosa poética, algunos son una exploración de la narrativa. En La Tercera Noche, por ejemplo, utilicé una suerte de redacción telegráfica, que me interesó mucho explorarla. En otros cuentos simplemente, bueno, apelé a hay uno que es muy fuerte también, que se llama, muy fuerte en cuanto a lo que puede pasar. Bueno, vos sos crítico de cine, y también hay muchos que son muy cinematográficos, ¿no? Tienen mucha visualidad los cuentos, por suerte, por eso lo hacen entretenido. Hay uno que se llama El Experimento, y se trata de alguien que va a un bar, a buscar a buscar un liga, a ligar, a buscar, ¿no? Levantar a alguien, y bueno, lo vemos en su mente. Esa es una lectura. Ah, bueno. No, pero después, en un momento, cuando termina el cuento, se abren unas posibilidades. Exacto. Brutales, ¿no? Y bueno, ahí está. Brutales, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué va a ser? Sí. No sabemos si es un serial killer o si es un no sé qué. Claro. Exactamente. O si es un Don Juan que va. Bueno, por eso digo, todos están de alguna forma jugando muy fuerte, ¿no? Con la muerte, ¿no? Muchas veces, muchos de los cuentos. Sí, yo he dicho varias veces con respecto al texto que para mí funcionó como una especie de exorcismo, ¿no? Es decir, algo que uno necesitaba trasladarlo al papel. Y sinceramente quedé conforme con el resultado. Es cierto, fue trabajado. Yo soy una persona que en otro momento dije, merodea la palabra, busca aquel término que exactamente intente reflejar un poco. Pero vos escribiste durante mucho tiempo, sos escritor, digamos, periodista del tema cultural, digamos, ¿no? Estos cuentos a lo largo de ¿cuándo es el más viejo de estos cuentos, por ejemplo? Y de repente estamos hablando de unos 10 años para acá, digamos. Pero hubo otros cuentos que, digo, hay muchos cuentos ya escritos antes. Me refiero, a ver, que estos cuentos publicados, hubo antes otros que fueron escritos que quizás no fueron publicados. O sea, el proceso probablemente sea más largo. Por supuesto. Hay un cuentito muy breve que es Bonifacio el Creativo, en donde precisamente
uno intenta como escritor de repente traducir el posible éxito o fracaso de buscar el término, la palabra. Sí, 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 también habla del bloqueo. Hay un cuento, un cuento que me hizo acordar, el de Bonifacio, porque aparte es irónico, es gracioso, de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso también, de alguien que está tratando de pergeñar la obra completa, la obra perfecta, y entonces yo que sé, para hablar de una iguana empieza a leer una enciclopedia. Entonces cuando la iguana entra en el bosque empieza a leer todo un tratado de botánica. En fin, va haciendo así y cada vez se va atrasando. Pasan años y años y no pasó de la primera línea, ¿no? En el caso de Bonifacio no es lo mismo, pero está buscando poéticamente, ¿no? Claro. La palabra que no solo sea certera, sino que Puede englobe, claro, todo. que englobe Bueno, todo. y de alguna manera eso quizás pueda ser, a mi juicio, una suerte de búsqueda metafórica de la escritura, ¿no? De lo que uno quiere lograr a través de la palabra escrita. Por eso me interesaba que estuviera casi al principio, porque es un poco, no digo un axioma, pero ni una consigna, es que a veces el autor puede fracasar en el intento de Claro, el claro, texto, claro. ¿no? No, y lo que tiene... Sí, han habido textos que hay, a mí me ha pasado con algunos textos que Sí, sí, das la vuelta claro, y claro. no O te caso. parecen bien y en un momento después uno va evolucionando como escritor y cuando lo vuelve a leer ve que eso ya estaba bien para ese momento, pero ya Es cierto, no tiene energía sí, suficiente o es un sí, poco ingenuo, en fin. sí. Hay otros que se salvan y después yo creo que también en otro momento uno empieza a ser más compasivo, decir, bueno, lo importante de un cuento es esto y no sé, que no sea perfecto, porque los cuentos también tienen que es como se pueden escribir como la poesía prácticamente, permite, y en tu caso, cuentos breves, más todavía, ¿no? O sea, cuidar hasta la última letra, hasta la última palabra. Si Sí. uno escribe una novela, no puede escribirla así, yo creo que queda Yo agotado. me gusta el cuento breve. En realidad soy un fanático del cuento breve porque, sobre todo, la síntesis y el impacto que puede o no ocasionar en el lector. Sí, el ¿Verdad? dramatismo, claro. ¿No? Quizás es algo que hace a los tiempos que corren, ¿verdad? Yo alguna vez, algún teórico estaba señalando que, bueno, siglo XXI ya sería casi imposible escribir En busca de la memoria perdida. En busca del tiempo perdido, sí, en busca del tiempo tiempo perdido. perdido. Tenés otro cuento que se llama Iracema, ahora estaba viendo, porque también me gustó mucho desde el punto de vista de un niño. Hay varios que están, vas variando constantemente los puntos de vista, eso también es muy entretenido también, ¿no? El hecho de que uno sea de un delincuente que él trabaja como en un camión basurero, digamos, o sea, entonces ahí ya es municipal, ¿no? O si fuera en otra ciudad, no sé, en fin. Después tenemos otro que su familia, el padre era borracho y eran muy pobres y su familia encima tiene un hermano que es discapacitado, tiene una grave discapacidad, muy grave, en fin, en la extrema pobreza. Y hay otro en que hay un muchachito de barrio, digamos, ¿no? Clase media, que ve precisamente le gusta una muchacha que hay en la vuelta, Iracema, pero por alguna razón no llegan a concretar y ocurre a la manera de Raymond Carver, ocurre algo que nunca sabemos qué es, pero que todos imaginamos, ¿no? Exacto, o sea, hay un drama en el barrio donde está la familia de Iracema, en fin, todos terminan de alguna forma. Y ahí también hay una cuestión que bordea la Crónica Roja, ¿no? Bordea la Crónica Roja y la fantasía también, porque de alguna manera lo que ocurre o no ocurre puede ser fruto de la imaginación del niño o puede ser la ruptura de ese límite entre lo verosímil y lo que podemos denominar imposible, que son esos límites que a mí me gusta jugar con esos límites. Es un poco lo que algunos autores, como Cortázar, por ejemplo, hacía, en donde no es ese horror explícito a lo Lovecraft, sino que es lo extraño. Lo mismo que, como también lo ha mencionado un Felisberto Hernández, en donde la rareza se da al borde de la vigilia, en ese momento en donde nosotros estamos en un estado entre el despertar y el sueño y no sabemos a qué mundo exactamente pertenecemos. A mí me interesa generar eso, me interesa
que el lector pero en general, encuentre algo... pero eso sería como al final, digamos, los cuentos, porque en general los cuentos son muy claros, ¿no? En general, y tienen claro, mucha acción, digamos. Hay uno que se llama La Plaza Sin Nombre, por ejemplo, que sí, yo dije, esto puede ser cortasariano o hasta de Mario Benedetti, mira lo que te digo, en el tema de algo, cuentos fantásticos de Benedetti también me hicieron acordar, en el sentido de que ocurre algo en una plaza, digo, en una conversación normal entre un hombre y una mujer, digo, ¿no? Una mujer está leyendo, pero todo se vuelve ominoso o todo se vuelve casi de otra dimensión, ¿no? Por las palabras que se mencionan, que tampoco son grandes palabras, ¿no? Solamente son unas preguntas y... No, ahí es una lectura abierta, es decir, bueno, ¿qué es lo que comprende? ¿Dónde está? Sí, sí. ¿A dónde va? Sí, sí, ¿Cuál es el sendero está que jugado debe un poco a tomar? lo... En este caso, el cortasariano. En otros, como son breves, también está mirá lo que te voy a decir, digo, ¿no? Se notaba alguna, por lo menos en el primero mencionás a Borges, ¿no? El tema de la brevedad y el tema ese de tratar de ser físicamente violento, digamos, casi con él, ¿no? Como con los finales, ¿no? A mí, con algunos autores me pasaron cosas muy fuertes. Una de las... A mí Borges, en un tiempo, cuando yo leí prácticamente Borges todo, Sí, 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 sí. ¿no? Hace mucho Sí, tiempo. sí, sí, como que Y me sumergió en un mundo que me costó salir, sí, sí, salir. sí, 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 sí. Me pasó eso. Sí, 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 sí. Onetti es otra cosa, por ejemplo, para nombrarte tú también fuera de micrófono me hablabas de Onetti. Onetti es un autor que me causó dolor. Ajá. ¿No? Pero Netti tiene también esa cuestión media fascinante y de fantástica también en algunos momentos, ¿no? O sea, de la imaginación, cuando se mete en la imaginación de los personajes y de la locura, ¿no? O sea, de meterse en la mente de yo creo que Onetti es uno de los que quizás mejor ha definido un poco esa grisura relativamente decadente en la que a veces nos sumerge el contexto, ¿verdad? Y muchas de esas vidas a veces patéticas que traduce Onetti en su escritura o las narraciones mismos, yo notaba que me dolían cuando una vez quise hacer una ponencia sobre el tema de literaturas infernales y mi ponencia iba a abarcar el tema de los demonios de la realidad. Es decir, los demonios no están en la fantasía, los demonios existen y están vivos. Tomé algunos textos de Onetti y me di cuenta que era un texto que me producía dolor, es decir, me llegaba al nervio, ¿no? Y no pude terminar la ponencia porque era más fuerte que yo. Gustavo Iribarne, esperamos un poquito, vamos a una pausa, amigos, y seguimos aquí en La Máquina de Pensar hablando de este libro llamado La Revancha y otros cuentos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos, amigos, con Gustavo Iribarne, con el escritor Gustavo Iribarne, hablando de su libro de cuentos, La Revancha y otros cuentos. Bueno, acá íbamos pasando nota, ficha de cada uno de los cuentos, íbamos haciendo un análisis muy exhaustivo y casi de palabra a palabra, pero digamos, lo hacíamos, la verdad te lo estaba comentando porque eso uno lo hace cuando se entusiasma, ¿no? Entonces cuando se entusiasma, cuando le gusta algo realmente, lo va siguiendo y sobre todo los cuentos breves, ¿no? Que son semejantes a la poesía, donde todo hay una gran tensión y bueno, si baja algo o si no está de acuerdo a las expectativas, bueno, como lector, ya que tengo el escritor, se lo digo. No, es que obviamente mantener cierta línea regular, equilibrada en todos los textos puede haber altibajos. No, claro, no. De todas maneras, estamos hablando dentro del cuento en sí mismo, no se puede mantener una... Pero, como creo haberte dicho al principio también, a mí una de las cosas que me llama la atención es cómo la recepción de los textos toca fibras diversas en los diversos lectores, que les impactan cosas diferentes y le gustan textos diferentes, y eso se ve que tiene que ver con, obviamente, la afinidad que el lector siente por el tema,
tratado o por la manera que se trató o el el tema. entusiasmo como se ingresó en él, ¿no? Quizás, porque algunos me hablan de unos textos y otros me hablan de otros, totalmente diversos, y no hay a veces unanimidad en ese criterio selectivo que posee el lector, ¿verdad? Curioso, me ha resultado una experiencia sumamente curiosa, interesantísima, en donde uno se enriquece con el análisis que hacen los otros, más allá del prólogo de Culto Hacía, que no me canso de agradecerle por la generosidad que tuvo para con el texto. Pero reitero, lo que despierta el libro en los lectores es impensable cuando uno lo escribe. Uno escribe porque necesita decir esto. Y cuando ese discurso narrativo está en el texto, esto se transforma en muchas cosas. Y bueno. Una pregunta, cuando hacías los cuentos, por ejemplo, ¿tenías una idea más o menos hacia dónde apuntaban o los ibas siguiendo, digamos, ibas siguiendo la historia? No, por ejemplo, hay uno el que yo mencionaba, de Serie Negra, donde se plantea un asalto a un banco, como ocurre, que ya es un clásico de la Serie Negra, el asalto al banco que va a salir mal, ¿no? Que todos sabemos que va a salir mal y aún así todos seguimos enganchados para ver el desastre. Me quedo con el decálogo del cuentista de Quiroga, es decir, uno ya sabe a dónde va con los personajes, más allá de que los personajes tomen sus propias decisiones en el texto, ya hay una línea trazada, ¿no? Hay un objetivo. La idea mía era esa, ¿no? El sueño, cumplir el sueño. De alguna manera el protagonista piensa que cumple con su sueño. Esa era la idea. Y bueno, todo lo demás es el comienzo, el desarrollo, y los elementos secundarios que concretan una determinada exposición final. Pero hay otros cuentos que son que no son tan ficticios en el sentido de este que estaba mencionando. Bueno, es un ladrón que de una banda uruguaya que vienen de ladrones, delincuentes argentinos a hacer todo un banco, bueno, en fin. Pero hay otros que son cuentos como o textos que son más personales. Por ejemplo, Bajón Nocturno es casi una prosa poética. O hay otro que se llama Herida Absurda, que para mí, que tiene un epígrafe de un tango, y que para mí yo lo vi con una, no sé si impronta o con una afinidad muy onetiana, ¿no? Tanguera, onetiana. De repente, ahí está, esa es la lectura, ¿verdad? Yo no pensé en Onetino, simplemente en esos dos textos últimos que tú nombraste, quizás lo que intenté, porque el escritor siempre intenta, no es que lo logra, expresar un estado de ánimo, expresar de repente descifrar o resumir, describir elementos, componentes que afectan, impactan el estado de ánimo y hacen que ese que escribe mire al mundo de una determinada manera, ¿verdad? Y a veces esa manera de ver el mundo supone alguna identificación con algunos lectores o el rechazo de otros, ¿verdad? Pero no, es decir, quizás se genere un clima onetiano, es posible, porque son contextos. Ya el título de uno de ellos lo está diciendo, El Bajón Nocturno. Y Herida Absurda, ¿no? Por ejemplo, dice, desesperado por merodear los términos que se aproximen a esa incertidumbre, el desasosiego de quedarnos sin excusas, de no tener dioses cómplices en la telaraña de los sucesos, esos acontecimientos menores, casi vacíos de sustancia, que nos desbordan a pesar de su intrascendencia, esas pequeñas miserias que se anestesian con libros de autoayuda y prosa. Y bueno, hay una cosa también muy siglo XXI en donde la gente se está anestesiando con todo tipo de drogas, legales y no legales. Hablamos mucho de la marihuana libre, pero nadie habla de todas las pastillas que toma todo el mundo o mucha gente para dormir o para estar bien. Somos o para el segundo consumidor de whisky del mundo. ¿no? Una cosa bastante insólita, nos gana
no es Estados Unidos, estamos en segundo lugar, nos van a otro país. Casi 2 litros per cápita. Sí. O sea, todo el mundo alaba la austeridad o la calma, la serenidad de los uruguayos, ¿no? Sí. Pero esa calma se logra también con muchas cosas. Bueno, algo de eso, ahí está. Ese es un mundo, uno a veces lo percibe, o por lo menos cree que lo percibe, e intenta transmitirlo. Quizás algo de eso es lo que el texto tiene en esos cuentos que tú... en esos 2 textos que son, claro, que son más, digamos, de prosa poética, o más, digamos, no prosa poética. No están jugados a un argumento, desarrollo, digamos, lineal. Claro, un planteo de una situación, desarrollo, un nudo y después un desenlace inesperado o muy abierto, ¿no? Exactamente. Es decir, a la ficción me refiero yo, que no está mal, digo, porque muchas veces no sé si todo el mundo se juega a la ficción, digamos, ¿no? De contar esto de un robo, un banco. A mí es difícil, me no es fácil. No contar fácil. historias. No es fácil. Me interesa contar historias. También me interesa la prosa poética cuando, bueno, la intensidad de lo que quiero expresar zafa de lo que podría ser un discurso lineal. Claro. Y me interesa también aquel tipo de texto en donde lo aparentemente real se integra de manera también aparentemente verosímil en lo insólito, lo raro, lo extraño, como si nos internáramos en un sueño y en ese sueño aparecieran cosas que pueden representar otras realidades, ¿no? Siempre se ha dicho que la ciencia ficción, por ejemplo, es una representación simbólica del presente, ¿no? Sí, claro. Que cuando se habla del futuro se está hablando del presente. Pero muchos de tus cuentos lo que quieren también es de alguna forma tratar de intuir otra dimensión, ¿no? Tratar de por lo menos de orejear, dicho en palabras de truco, orejearle la punta a otras dimensiones que están aquí, digamos, en el presente sin necesidad de viajes espaciales, ni mucho menos, ¿no? Sí, es cierto, es verdad. Hay algo de eso en algunos cuentos, en donde uno lo puede tomar desde, bueno, un análisis técnico de la locura, mientras que otros lo pueden tomar como el posible cruce de línea a abrir las puertas de la percepción, ¿no? ¿Verdad? Lo que quería Jim Morrison y The Doors, que sacándolo de William Blake, ¿no? Claro, de William Blake, ¿no? Que si el hombre abriera las puertas de la percepción no resistiría el infinito. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía. Claro, sí. Es algo o hay otros mundos pero están en también, como decía por el bar, algo así, ¿no? Y es que es cierto, hay otros mundos pero están hay muchos mundos en este mundo. Algunos los percibimos y otros no. Eso es cierto. No percibimos. Hay cosas que percibimos que son falsas, el color del cielo, por ejemplo, ¿verdad? Que es una ilusión óptica. Percibimos el pasado en esas estrellas cuya luz ya se ha apagado de repente hace miles de años. No percibimos de repente determinados colores o determinados sonidos que sí están por encima o por debajo de nuestra... O sea, hay diversos mundos dentro de nuestro mundo. Gustavo Uribarne, La Revancha y otros cuentos es el libro editado por Yagurú, está en todas las librerías y nada, está presentado acá. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, te agradezco muchísimo la atención que tuviste conmigo. Dale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno amigos, ahora tendríamos que llamar a Argentina, pero me dicen que hay problemas de comunicación. Vamos a insistir. La idea es hablar con Valeria Iglesias. Ella es escritora y editora de esta editorial digital llamada Outsider. Y bueno, vamos a tener un espacio aquí en La Máquina de Pensar para hablar de libros digitales. En este caso ella quería hablar de el libro de Gabriela Cabezón Cámara, es una escritora argentina, y el libro se llama Bella. Me decía que este libro, Bella, esta novela, nació como un ebook en una editorial española y que luego fue un libro de papel en una editorial artesanal, o no sé cómo es, eso nos lo va a contar Valeria, y finalmente una novela gráfica terminó en papel en la editorial Eterna Cadencia, de la librería Eterna Cadencia, muy importante en Buenos Aires. Quiero decir con esto
que si bien la idea es hablar de literatura digital, acá en La Máquina de Pensar, el planteo es siempre no hacerlo anti-papel, ¿no? O sea, no hay una propuesta ni una postura anti-papel. La idea es que de que de alguna forma se reflexiona acerca de los formatos. Los formatos están variando, y lo que sí está ocurriendo, y no sé si está ocurriendo aquí en Uruguay, pero sí en otros lados, es que la literatura digital va en aumento. En general, en cuanto a ventas, estamos hablando de industrias editoriales. Por ejemplo, en España no hay un gran repunte de ventas, ¿no? Por ejemplo, no ha pasado el 3%, dicen, de las ventas totales. Y, por ejemplo, también he leído que no hubo ese estallido con los ebooks llamados el Kindle, el famoso Kindle de la empresa Kindle, o los de tinta electrónica, como por ejemplo los Papire. Me refiero a que en general esos dispositivos que se preveían que iban a servir para la literatura digital y que todo el mundo apostó, bueno, cada gran empresa apostó, no están resultando tan explosiva su venta. ¿Por qué? Porque la gente está leyendo literatura digital a través de otros dispositivos. Está leyendo a través de celulares, está leyendo a través de tablets, está leyendo, bueno, a través de iPad, de iPhone, de una serie de dispositivos, lo que hace difícil de prever cómo venía la mano. En definitiva, tiene que ver con esta evolución tecnológica de los últimos años, en los cuales hay intereses muy fuertes, hay inversiones gigantescas y hay movimientos muy grandes, pero que no se pueden prever. Por alguna razón no se puede. Por ejemplo, la famosa 50 sombras de Grey, que no hemos hablado, yo no la he leído, pero todo el mundo se olvida, no sé si todo el mundo se acuerda, de que empezó fue rechazada por todas las editoriales y comenzó en una editorial a demanda, lo que se llamaba una editorial a demanda, que es similar a una digital, ¿no? O sea, yo leo el libro y si me gusta lo compro, y se imprime a demanda, o leo parte en digital y entonces me interesa leerlo en papel. En fin, una serie de procesos y de graduaciones de ese proceso que no siempre están estables. Bueno, en el caso de 50 sombras de Grey, se empezó después se rechazó por todas las grandes y por todas las chicas también, se salió una editorial digital, y cuando hizo un boom en Internet, ahí sí las grandes vinieron y ahí sí hicieron lo que se llama la explosión, digamos, en cuanto a marketing y todo el dispositivo, digamos, fueron sobre algo que ya había demostrado su poderío. En el caso de 50 sombras de Grey, más allá de las calidades, no nos vamos a meter en eso, sin duda ha tenido un éxito muy grande y está teniendo luego repercusiones en el cine, como se sabe, digamos, y en todo ese conglomerado cultural que hay en torno al libro. Pero, insisto, ese libro nació como un libro de descarga digital. Por lo tanto, existen muchos panoramas, existe una cosa muy extensa y que todavía no está siendo vislumbrada por la industria editorial. Es más, mucho de la industria editorial uruguaya, al menos con los que he conversado o veo algunos comentarios, no dejan de ver con recelo lo digital y no dejan de ver incluso como casi un enemigo lo digital en cuanto a enemigo del papel, de que eso va a destruir el papel o que va a limitar el libro de papel a otras áreas. No está dicho todo, no se sabe realmente a dónde va a desembocar esto. Algunos dicen que el libro de papel va a quedar solo para las grandes ediciones, o las ediciones de arte, o las ediciones únicas, o a demanda, la gente que quiera, pero realmente nadie sabe exactamente para dónde van los tiros. Lo que sí es cierto que los dispositivos de lectura como el Kindle, como el Papir, como otros, están rápidamente entrando, no sé si en la obsolescencia, pero no han tenido el éxito que se esperaba. Sin duda, esto lleva a que no se pueda argumentar a favor o en contra. Y lo que hay que hacer simplemente es lo que hay que hacer siempre frente a una novedad, que en este caso ya no es ni novedad, es simplemente ir
ir adaptándose a los nuevos tiempos. No sé si está Valeria Iglesias todavía por ahí para conversar. Entonces, bueno, no sé qué vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir hablando de la literatura digital, o ponemos un tema, Flaco Germán. ¿Un tema musical? ¿No hay? ¿Tampoco? Muy bien. Está bien, entonces sigamos conversando con los amigos de La Máquina de Pensar. Quiero decirles que esta editorial Outsider esto es una cuestión de la editorial, ¿no? Que está dedicada solo a los libros de cuentos, especializada en cuentos. Va a lanzar la semana que viene 4 libros de cuentos, obviamente, y bueno, también nos iban a hablar un poco de esos libros que estaban a punto de lanzar. Gabriela Cabezón Cámara, de la que íbamos a escuchar hablar por Valeria Iglesias, pero yo les voy a comentar algo. Quiero decirles simplemente que ella no solo es de Buenos Aires y estudió en letras en la UBA, sino que su primer ebook en castellano tuvo un primer ebook en castellano que se llamó La cara de Dios, y que fue la primera vez que la revista Eñe, en el 2011, la revista Eñe es una revista cultural de Clarín, la eligió como uno de los libros importantes del año. Quiere decir que en el 2011 la revista Eñe, suplemento cultural de Clarín, incluyó a un ebook en castellano, es decir, a un libro que no estaba en papel, en digital, entre los mejores editados del año. Esto, por desgracia, en Uruguay todavía no ocurre. Los suplementos y los medios culturales uruguayos no suelen incluir, que yo sepa, en los panoramas, medios escritos digitales, novelas digitales. Por ejemplo, es cierto que no hay muchas en Uruguay, pero bueno, lo digital lo que tiene es que no tiene fronteras tampoco, ¿no? La distribución digital se da en todo el mundo al mismo tiempo, se puede acceder. En el caso de Uruguay, hay un escritor uruguayo, Gabriel Peveroni, que editó una novela llamada Shanghái en novela digital, y sin embargo no tuvo la repercusión que esperábamos, e incluso los medios no accedieron a esa novela. Ya hablaré con Gabriel Peveroni sobre su novela digital. Por ejemplo, yo la pedí a Alfaguara y nunca hubo forma de que me la enviaran. Me dicen que está aquí al aire, tenemos comunicación con Valeria Iglesias. Valeria, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Pablo, perdón, se me ocupó el teléfono de golpe. Se te ocupó el teléfono de golpe. Sí, bueno, y sí, a nosotros nos quedan 7 minutos para hablar. Bueno. Dale. Bueno. Ibas a hablar de Gabriela Cabezón Cámara. Sí, quería hablar de Bella, Le viste la cara de Dios, porque fue el primer ebook que me compré cuando tuve mi NUC. ¿Ah, sí? Sí, porque antes lo había estado usando solamente para apuntes de la facultad y esas cosas, algunas cosas que se consiguen gratis en forma legal y otras no tanto, y esa fue la primera oportunidad en la que compré un ebook. Ah, o sea, tu primera novela comprada, bajada. Comprada y bajada. Perfectamente. La novela salió por sigueleyendo.es, una iniciativa de una editorial española, y le pedí a Gabriela algunos datos para comentar sobre el libro, sobre la experiencia en los distintos formatos, porque esa novela después salió en papel, en una editorial más chiquita y en una edición bastante artesanal, con serigrafías en las tapas, y finalmente salió en otro formato, porque salió como novela gráfica en Eterna Cadencia. Como cómic, digamos, en una novela gráfica como cómic en Eterna Cadencia. Entonces le pregunté a ella sobre su experiencia con los distintos formatos. Bueno, me contó que surgió en realidad la escritura de ese texto, que es sobre la trata de personas. Surgió porque una periodista, Cristina Falaraz, le propuso a 50 escritores reescribir, reinventar un clásico infantil, y ella tomó La Bella Durmiente, pensando en estas mujeres, esclavizadas y drogadas y atadas a una cama. Bueno, es fuerte la novela, ¿no? Y a ella le pareció una experiencia preciosa porque le llegaron mails de lugares remotos, dice ella, de personas que ella a las que no les hubiese podido hacer llegar
esta novela. Bueno, es lo que tiene, digamos, la difusión a través de Internet, digamos, todo lo que sea la distribución, el tema de la librería, todo esto queda anulado y queda multiplicado por lo digital. Yo lo que estaba diciendo antes de que estábamos buscándote para hablar, precisamente estaba hablando Gabriela Cabezón, y lo que yo leí acá precisamente es que su novela, Le viste la cara a Dios, y fue un ebook que fue seleccionado por la revista Eñe, digamos, un suplemento cultural, dijo, de entre todos los libros, bueno, hay varios, incluyó de los, digamos, de los destacados a un ebook, cosa que no suele ocurrir acá en Uruguay, directamente no ocurre. No, no. También, digamos, además creo que pasó esta evolución en los distintos formatos porque hubo una existencia primero digital, lo cual también me parece como una variable interesante. En general, la mayoría de los libros son primero en papel y después aparece el digital como un complemento, ¿no? Incluso con el mismo precio. Yo lo compré, creo que me salió 5 euros, cuando todavía no estaba tan alto tampoco el euro. Pero están esos precios, creo, ¿no? Entre 3 y 5 euros, por ¿no? Normalmente los... Sí, pero los libros que en papel están, por ejemplo, no ahora no te puedo hablar del cambio porque no me acuerdo, pero yo he buscado un libro, digo, bueno, me lo compro en digital porque no lo conseguía acá en papel, y estaba al mismo precio que el de papel, las dos obras completas de Mavis Gallant. Estaba, ponerle que, como si yo te digo, 400 pesos, y en el ebook estaba 400 pesos, y dije, no. Raro. Sí, qué raro, qué raro. ¿Y qué te iba a decir? Y cuando decís de escribir o de publicar a través del medio digital, primero, digamos, yo lo que aclaraba, digo, un poco para aclarar también de este espacio, lo que vamos a tratar de compartir entre los amigos de La Máquina de Pensar, es que la idea es que no contraponer lo digital a que sea antipapel. No, para mí es un soporte más, un soporte que tiene otras virtudes que el papel no tiene, como el papel tiene un montón de virtudes que el soporte digital no tiene. Me parece que son dos soportes que se complementan. Yo tengo muchos libros en los dos soportes y, por ejemplo, para leer, para llevármelos en el colectivo y decidir cuál voy a usar para una clase, los tengo todos en el ebook, pero para preparar una clase uso el libro en papel porque me es más rápido pasar de una hoja a la otra, buscar capítulos, digamos, que estar pasando hoja por hoja o buscando entrar al contenido, buscar el índice, digamos, es más. Si uno se acuerda, tiene memoria visual como yo tengo, es más fácil el papel. Sí, aparte pienso yo para el papel, ahora estoy pensando, alguien me dijo una vez en un curso de memoria precisamente, de que el usar distintos colores favorece a la memoria. Y en el ebook no sé si se pueden usar para subrayar distintos colores, siempre subrayas con el mismo color, por ejemplo. Y sí, depende de... si uso una tablet, hay colores, o los ebooks o los dispositivos que son color, que es como una tablet. Pero lo que tienen en contra eso es que el dispositivo tipo el Kindle o el Papir, todos esos, o el Nook, tienen tinta digital, no tienen luz y no o sea, la experiencia de lectura es similar, digamos, con la vista descansada a la del papel. Sí. Esos no tienen color, entonces subrayo en gris. Claro, esos son grises, digamos, es blanco y negro, y en eso es igual o muy parecido al papel. Hay que poner una lámpara al lado, bien, hay que tener una luz de afuera, porque si no, no se ven. Luz externa. Ahora inventaron uno, creo que también tiene luz interna, que se la prendés, pero que es aparte, digamos, no es que la pantalla tenga luz. Sí. Pero bueno, también tiene una forma positiva de buscar el ebook, que es con el buscador, como buscamos en un Word, tal palabra. A veces no la encuentro en el papel y bueno, voy ahí. Para mí es un ida y vuelta y bueno, esto que me comentaba Gabriela del libro de... Y en el caso de Gabriela, perdón, estamos hablando de una novela desde el punto de vista estético. Ahí no tenés que buscar nada o no tenés que subrayar, digamos. Se puede subrayar para una cuestión estética. Sí, para la lectura personal, alguna frase que a uno le gustó, o si ponerle que vas a preparar alguna nota crítica y querés tener a mano, pero sí, es una ¿Y cómo fue lectura. para vos esa experiencia, digamos, estética? Para mí fue... Lo tengo muy presente porque no solo fue el primer libro que compré, sino que el primer libro de literatura que leí en el NUC. Antes había estado leyendo cosas más de teoría, PDFs, incluso, que no es lo mismo que el ebook.
A mí me pareció muy fuerte, me parece como algo muy comprometido, que es también lo que planteó, que le trajo la novela gráfica, mucha visibilidad, y de hecho hubo como una mención de, espérate que ahora lo perdí. Sí, hubo finalista del Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón del 2009. Valeria, esta música quiere decir que se termina La Máquina de Pensar y que me están diciendo que hay que cerrar esta primera sección. Bueno, fue el primer capítulo, va a haber otros, vamos a tratar de conversar. No, vamos a ajustar lo de los horarios. Bueno, para que inaugurar este espacio, bueno, lo damos por inaugurado, Tecnolit. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, muchas gracias.